la columna y apoyo de la verdad. Teniendo base en la expresión del apóstol de los gentiles, en esta primera carta que escribe al obispo Timoteo, capítulo 3, y versículos 14 y 15, en donde el apóstol dice: esto te escribo con esperanza que iré presto a ti, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, esta expresión del apóstol pudiéramos nosotros con más facilidad entenderla al mirar nosotros estas palabras. Esto te escribo para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Por ser que era un propósito de Pablo escribir, pero una carta como una anticipación a la ida de él para estar junto con Timoteo y más ampliamente tratar las cosas del reino de los cielos. Aquí el apóstol conceptúa a la iglesia como una columna en que se apoya la verdad. Si usted y yo analizamos al respecto, eso es lo que encontramos. San Pablo, repito, conceptúa a la iglesia como una columna en que se apoya la verdad. En otras palabras, un apoyo en que se sostiene o descansa la verdad. De modo que la verdad descansa en este punto de apoyo llamado columna, que no es otra cosa sino la iglesia del Dios vivo. Es pues la iglesia depositaria de las verdades de Dios. Repito, es pues la iglesia depositaria de las verdades de Dios. La que, o las verdades que han sido dadas a la iglesia para salvación o redención del mundo,
y para firmeza del que cree. He querido significar precisamente esto porque hay razones, hermanos. Dios, a través de los tiempos, ha querido Él hacer descansar en el pueblo de su pertenencia las verdades de Él. Diremos en la antigüedad a los hijos de Israel, la verdad de Dios descansó en el pueblo, para que el pueblo hallase firmeza delante de Dios y fuese la nación israelí un pueblo distinto a todos los pueblos de la tierra, los cuales, viendo las verdades de Dios manifestadas en el pueblo, dirían: ciertamente, gente santa, pueblo entendido es este. Fíjese usted que Dios hizo descansar su verdad en el pueblo, no en los pueblos. No. En el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y este pueblo se podía gloriar, alegrarse, de tal forma que era para ellos ya una gloria el ser depósito de tan magnas bendiciones de Dios, de tal manera que el gran legislador habló y dijo, hablando al pueblo y por el pueblo, palabras que usted puede encontrar en el libro del Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. El legislador habla de una de las glorias del pueblo de Dios. Dijo aquel: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aquí se habla con propiedad, con propiedad. No se generaliza aquí a muchos pueblos, no. Fue una gloria para Israel recibir o ser depósito de las verdades de Dios manifestadas, de tal manera que las grandes bendiciones de Dios depositadas en Israel serían la atracción del mundo entero. Pondrían su atención en el pueblo, a él se allegarían y bendecirían a Israel. Y hubo cierto reconocimiento en el transcurso de los tiempos de la vida judía, de la vida israelí, como pueblo de Dios. Los antiguos y aún extraños al pueblo daban a Israel reconocimiento, porque en ellos habitaba Jehová. Fíjese usted, no es una gloria, vamos a decir, mínima. Ser depósito de la gloria de Jehová es gloria de un pueblo que sirve a Dios. Ahora, eso fue en los tiempos antiguos. Y precisamente, repito, no a los pueblos a quien depositó Dios bendiciones, no, hermanos. Hablamos de uno
no de muchos. Bien que habitaron muchos pueblos de renombre en la antigüedad. Sí, no es posible decir que no era un pueblo grandioso la Caldea, que no era un pueblo de renombre Grecia, Roma, Egipto, altos en sabiduría y pujanza también de conocimiento. Pero no a ellos fue la gloria, sino a un pueblo llamado pueblo de Israel, en quien descansó toda la gloria de Jehová de los ejércitos. De él se habló y se dijo en los tiempos antiguos que era un pueblo singular. Pues bien, andando el tiempo y mirando nosotros en el tiempo que nos toca vivir, los asuntos que corresponden a la vida y a la piedad, hallamos que la verdad de Dios no fue a los grandes de este mundo. Cuando Él quiso manifestar su misericordia y la grandeza de su conocimiento, no la esparce de una manera, vamos a decir, como esparce el sembrador la semilla, sino que fija su atención en un pueblo por organizar, por reunir, por constituir como pueblo. No da a los sabios de este mundo. San Pablo dijo él, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y añade, y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí no es algo vago, hermano. No es algo vago. Se habla con propiedad. Uno de los que forman el pueblo de Dios, en quien descansa la verdad del Señor, habló con propiedad y dijo, Dios nos las manifestó a nosotros por el Espíritu. Aquí se está hablando, repito, está hablando uno que tiene solvencia suficiente para hablar, porque es uno de los que forman precisamente la columna y apoyo de la verdad. Entonces, precisamente no es formada la columna de uno, sino de un conjunto de personas, a las que ahora se les llama Iglesia de Dios, Iglesia del Dios vivo, columna y también apoyo de la verdad. Entonces, Dios al constituir este pueblo, lo hace depositario de sus verdades, de sus misterios, del misterio de la piedad, para que en ese pueblo descanse toda la gloria del Señor y sea precisamente ese pueblo en quien encuentra el mundo la grande opción y la grande esperanza de la vida eterna. Fíjese usted lo que estamos afirmando, porque aquí tendría que
desaparecer necesariamente todo vestigio de duda en razón de esto, hermanos. ¿Es o no es el pueblo de Dios? ¿O cómo sea el pueblo de Dios? ¿Cómo es que es la iglesia del Dios vivo? ¿Será una iglesia que se componga de varios pareceres? ¿Será una iglesia que se componga de muchos grupos de personas en los cuales haya diferencia de fondo, diferencia doctrinal? Porque el argumento que prevalece en el tiempo presente es este, hermanos. No se le olvide, es el siguiente. Dios tiene a su pueblo en toda la tierra. Y cuando Él venga de entre todos, de todas las iglesias que forman el mundo evangélico, llámense Pentecostés, llámense de otro nombre, y que todos buscan un solo fin, de ellos tomará el Señor para en el día de su venida formar su pueblo y llevarlo. Aunque haya diferencia de doctrina, de fondo no hay. Repito, estoy hablando de un concepto predominante en el tiempo presente. Sí, no estoy hablando de una de las grandes verdades de Dios, de un concepto predominante en el mundo evangélico. Sí, entonces así se dice. En razón de santidad no importa esa cuestión. En razón de buenas obras no interesa. Que la Trinidad o que Dios es uno no importa. Que el bautismo o no bautismo no interesa. La parte esencial es entregarse a Dios y amarle de todo corazón. Pero estoy hablando del concepto, no se le olvide. Concepto que predomina en el mundo en el tiempo actual. No estoy hablando de una verdad. Pero mire usted, Dios, precisamente a lo que constituye su pueblo, le ha dado garantías. Y las garantías, o una de las más importantes, es precisamente la supervivencia por los siglos de este pueblo. Porque antes de partir habló y dijo, garantizando la supervivencia de su pueblo. Dijo, hablando Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Y añade, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y añade, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí está garantizando que nunca se disolvería el pueblo que Él organiza como pueblo. El conjunto de personas que Él rescató, que trasladarían la verdad de generación en generación mientras hubiese cielo, o mientras Dios llevase a término final su obra, en razón de su iglesia, no prevalecerán contra ella las puertas del infierno. Ahora, la bendición a los apóstoles fue así. Os doy potestad para hollar sobre los escorpiones y sobre toda influencia del enemigo. Así se le dan garantías. ¿Quién? El dueño del pueblo. No estamos hablando de un enclenque, no, de ninguna manera.
Estamos hablando de un omnipotente que respalda su obra. Ahora, no importa la cuestión moral, limpieza espiritual de este pueblo, no importará si nosotros dijésemos, no es razón de fondo, no afecta la salvación, la mala actuación de la iglesia, porque somos humanos. Inmediatamente hallamos nosotros la repulsa de arriba, porque San Pablo dijo así: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ve usted las proporciones de esta exigencia del Espíritu Santo? Es una repulsa a todo pecado, a todo mal, a la actuación impregnada de pecado, de tal forma que el Cristo de la gloria no ha limpiado un pueblo para que luego se ensucie, no. Ha limpiado un pueblo al cual llama Iglesia Santa, limpiada por él. Primero la limpió, la lavó, la santificó, pero la lava, la limpia, la purifica o santifica con un fin, porque es un vaso escogido y único, en donde va a descansar toda la gloria de su Santo Espíritu, de tal manera que no se avergüenza el Espíritu Santo en vivir en una casa gloriosa para Dios nuestro Señor. Ahora, decimos que las verdades se depositan allí, hermano. Se depositan con fines santos, con fines y propósitos limpios y de salvación. Pues mire, a Israel se puso como blanco a donde mirarían los pueblos, de donde brotaría bendición para el mundo. En el tiempo actual, a la esposa del Cordero se le ha puesto con fines tan altos así, porque los pueblos de la tierra, sea en masa o individualmente, hayan en donde depositar su confianza para resortear de esta tierra hasta el cielo, amados hermanos. De allí que las verdades de Dios se encuentren, no en muchos pueblos, hermanos, no en muchos pueblos, se encuentran solamente en uno, en el que responda precisamente a todas las exigencias de Dios, a todas las exigencias de Dios. Si alguien o muchos dijesen en el mundo lo que ahora dicen, el bautismo, cuestión de segundo orden, no importa. Lo que se necesita es creer. Pero la depositaria de esta verdad dice así: el que creyere, aleluya, y fuere bautizado, será salvo. Pero ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Será meramente un capricho? ¿Será asunto organizacional? Hermanos, no es así. Ni por capricho ni por organización, sino porque estriba esto en la verdad de Dios. Si el dueño de esta columna, de esta iglesia, dio una orden, esta columna la sostiene intacta porque la habló Jehová. Ahora,
hermano, hay mucho. Pero estas verdades no se van a encontrar en cualquier rincón, en cualquier pueblo, no, hermano, no. Así como era imposible que Egipto preguntase y le diesen razón del verdadero Dios a la India o a Grecia. Era imposible que le dieran razón. Así como es imposible que se dé razón de esa verdad, o era imposible, así es imposible que las verdades de Dios se encuentren fuera de la columna viva. Es imposible. Mire usted, no se puede menospreciar la verdad de Dios. No es dada a esta columna, a este depósito, a este pueblo, partes mínimas de la verdad del Señor. No. Aquel que dijo por medio de Jeremías, mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo, eterno, Dios vivo, Rey eterno. Aquel que dijo, siendo él mismo, yo soy verdad y soy vida. Es precisamente el que está en el corazón de la iglesia, esparciendo estas verdades al mundo. Aquí el pecado no se solapa, la maldad no se cubre. No, aquí las malas acciones, pero usted observe. Estoy hablando de algo que es propiedad de Dios. Y fíjese usted en los términos que se usan aquí. Aquí la maldad no se cubre. El pecado no se tolera. No se tolera. En esta iglesia precisamente el pecado se combate con toda energía. Se identifica la iglesia con el carácter del santo. Porque si en Dios causa repulsa el pecado, de tal forma que a la mente de la iglesia llega la causa de la muerte del inocente. ¿Cuál es? La causa por la cual muere el inocente, el mártir de Galilea. ¿Cuál es? ¿Que no es el pecado? Sí, la causa de la muerte de Cristo es el pecado. Para llevar el pecado a cuestas y destruirlo en la cruz del Gólgota. ¿Por qué razón? Por la repulsa al pecado. Por precisamente no coincidir. Santidad y pecado no coinciden. Así como se repulsa la luz con las tinieblas, así la santidad de Jehová con el pecado, hermanos. Y esta iglesia apunta precisamente a lo mismo. Combate la maldad. ¿Pero por qué? A falta de conocimiento se dice, es una iglesia muy dura. Es una iglesia extremosa. Es una iglesia que hace las cosas hasta irracionalmente, fuera de razón. Tanto no admitir el pecado. Hablan los hermanos y dicen allí, no tenemos conciencia de pecado. No tenemos conciencia de maldad. Tanto. Hay quien traduce y dice es egoísmo. Hay quien traduce y dice son palabras fuera de razón. Pero hermanos, nosotros sentimos que somos instrumentos de uno
no de muchos. Somos instrumentos de uno que ha dicho a través de los siglos una exigencia tan radical, tan fuerte, que se antoja hasta áspera, pero a la iglesia se le traduce como palabras suaves. Sed santos porque yo soy santo. Aleluya al Señor. Cuando nosotros oímos las palabras más graves de Jehová, sentimos a la vez la fuerza más contundente para levantarnos contra el mal. No nos asustan. Las palabras no causan inquietud, sino antes son honra para un pueblo depositario de las virtudes de Dios nuestro Señor. Ya ve usted, mire hermano, por esa razón al pueblo de Dios siempre le causarán incomodidad. ¿Qué le parece que un ministro de la iglesia pecara contra Dios? Pero como es ministro, ¿qué dirá la gente? Entonces, a ese ministro no se le castigará. Vamos a decir, se le cambia de región, allá donde no lo conozcan, y ejerce el ministerio. Son actitudes que causan malestar a los que tienen la verdad en el corazón. Ahora, que un miembro de la iglesia pecó, ponerlo sin comunión. ¿Para qué? El concepto ordinario común es: hay que ayudarlo, hay que mostrarle más amor, más cariño. Ponerlo fuera de comunión no, es contra la razón. Mas estas expresiones no se acomodan a la verdad. Por eso usted podrá encontrar en la iglesia aún asuntos fuera de razón, sí, lo podremos admitir, fuera de lógica, pero impregnados de verdad. No podemos contra la verdad, sino por la verdad todas las cosas. Amados hermanos, de allí que en la iglesia se encuentren cosas hasta extremosas como esas. Pero quiero aclarar, ¿qué dije del ministro? ¿Se podrá? ¿Qué pecó? Vamos cambiándolo allá donde no lo conozcan. Hermanos, si no tenemos cosas con las que podamos jugar, las cosas del reino de los cielos, con ellas no puede jugar el hombre. Es que tenemos conciencia de ser un pueblo que se va a ir al cielo, que sostiene la verdad y que por la verdad entrega su vida, amados hermanos. No un pueblo que vende la verdad, no un pueblo que por quedar bien con la sociedad transforma lo que es la disciplina y la delicadeza del evangelio. No vendemos esta verdad. Tiemble arriba el cielo, estremezcase la tierra y la columna de la verdad estará fija, sosteniendo la verdad hasta el día de Dios nuestro Señor. No podemos venderla. Hermanos, iglesia del Cordero, de ti se ha hablado con verdad, se ha elogiado con razón. Del tiempo antiguo se dijo, al ver la compostura, al ver también la energía para conservarse, ¿quién es esta
hasta que se muestra como el alba, esplendente como el sol, imponente como ejércitos en orden. No se confunde el mundo, es la iglesia, columna y apoyo de la verdad, que hará llegar la verdad de Dios sobre toda influencia del mal, dando a conocer la verdad limpia a los cuatro ángulos de la tierra, para que el mundo conozca que hay un Dios en el cielo y que hay un pueblo en la tierra en donde se puede resortear para ponerse de pie en la presencia del Dios viviente. Hermanos, queridos del Señor, no podemos jugar con estas verdades. Tampoco escondemos las cosas que parecen algo sumamente, vamos a decir, drástico. No está enseñada la iglesia así. Aquí se le habla con verdad. Si necesita corrección, se le habla con dureza, que componga sus costumbres. Sí, si necesita amor, se pasea entre ellos el Dios del cielo. No falta nada. Amados hermanos, la gloria de quien nos ha llamado para ser depósito del Espíritu Santo siempre descanse con vosotros. Y acordaos de esta verdad: una ciudad sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una lámpara debajo de la mesa, sino en un lugar alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios os bendiga. Dios os guarde hasta el día de su venida. Y decirle lo feliz que seré ahí. Todos mis afanes